Hoy estudiaremos uno de los análisis más útiles del ORCAD PSPICE, el análisis transitorio. Permite comprobar el funcionamiento de un circuito como si fuera un osciloscopio. Este es el circuito que vamos a simular para estudiar el análisis transitorio. Se trata de un oscilador senoidal con operacional. Antes de hacer la simulación tenemos que analizar el funcionamiento del circuito, así como determinar la frecuencia de oscilación para después configurar el PSPICE y obtener los resultados. El oscilador senoidal está formado por un amplificador operacional en configuración de amplificador inversor. Aquí podemos ver la entrada inversora con dos resistencias y esto es lo que determinaría inicialmente la ganancia que después se va a sostener para la red de desfase que tenemos aquí abajo a la derecha. La oscilación se genera mediante R4, C1 y después se realimenta a lo que sería la entrada no inversora. La frecuencia de oscilación es igual a la inversa de 2πRC. En este caso hay dos resistencias que tienen que ser iguales, R2 y R4, y dos capacidades iguales, C1 y C2. Por otro lado, este circuito, si lo quisiéramos montar en la práctica, hay que alimentarlo, al igual que en simulación, con una fuente de alimentación doble, lo que se llama con tensiones simétricas. La patilla 7 del operacional iría al positivo de la tensión V1 y la tensión en la patilla 4 iría al negativo de la batería o pila V2. Es común a ambas pilas, ambas fuentes de alimentación, lo que sería la masa. Se dice que es una fuente simétrica porque con respecto a masa hay una tensión positiva y hay una tensión negativa. Una vez realizado este repaso sobre el funcionamiento, calculamos la frecuencia de oscilación. 1 dividido de 2,314 por el valor de la resistencia R2, que son 4.700 ohmios, y por la capacidad C2, que son 10 nanofaradios. La frecuencia de oscilación es igual a 3.386 ciclos. Bien, esto es muy importante el hacerlo siempre, porque ahora seremos capaces, a la hora de definir el perfil de simulación, de calcular lo que se llama el periodo, el tiempo máximo de simulación, y cuántos ciclos vamos a visualizar. Es decir, cuando hagamos la simulación transitoria, el funcionamiento es igual que el de un osciloscopio. Esto que vemos aquí arriba es el osciloscopio, un equipo de medida que nos permite visualizar las formas de onda de los circuitos electrónicos con respecto al tiempo. Aquí en el eje de las X tendríamos tiempo y en el eje de las Y es normalmente tensión. Bien, el periodo. Para calcular el periodo siempre es la inversa de la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación eran 3.386 ciclos, la inversa de ese valor son 295 microsegundos. Esto es muy importante porque, como dije con anterioridad, lo tenemos que configurar después en el perfil de simulación. Ahora a continuación abrimos el ORCAD Capture y como siempre nos vamos aquí arriba a la barra horizontal y pulsamos la hoja en blanco. Nombre del proyecto: circuito N7, oscilador senoidal. Tipo de proyecto: analógico. Localización: BROS. Hay que bajar a la carpeta de proyecto, crear directorio, le llamamos igual que el proyecto a la carpeta, OK, abrimos ahora esa carpeta, nos metemos en ella y la abrimos. Creamos un proyecto en blanco. Ahora tenemos que tener el esquema delante para poder hacer correctamente el diseño. Lo primero que tenemos que cargar son las resistencias. Pulsamos en P, R,
Como siempre, hay que acordarse que aquí abajo tienen que estar seleccionadas todas las librerías de PSpice. Y aquí tenemos una resistencia. Si miramos el esquema, en total tenemos 4 resistencias. Entonces, las podemos cargar las 4 a la vez. Escape. A continuación, los condensadores. Tenemos dos condensadores, C1 y C2. Ahora las fuentes de tensión. Son fuentes de tensión continua VDC. Ok. 1 y 2. Escape. Y ahora el operacional. Micro A741. Ok. Y lo coloco ahí. Ahora escape. Bien, una vez que tenemos todos los componentes, ahora hay que colocarlos más o menos en la posición que ocupa en el esquema. Y colocando cada resistencia en su sitio. La resistencia R4, la selecciono, le doy a rotate, pulsando la tecla R en el teclado y la llevo hacia aquí fuera, hacia la derecha. Ahora hago lo mismo con la resistencia R3, la selecciono, la giro y la llevo más o menos a la altura de la patilla número 3. Hay que fijarse que aquí en el operacional, esto es muy importante, me voy a acercar, la patilla 3 está arriba y la patilla 2 está abajo. Si miramos en el esquema, estaría al revés. Hay que tener cuidado con eso, porque si no nos fijamos podemos hacer las conexiones al revés y a la hora de hacer la simulación el circuito no va a funcionar. Bien, continuamos colocando las resistencias hasta que las coloquemos más o menos como está en el esquema, la resistencia y el resto de los componentes. Una vez colocados todos los componentes más o menos en la posición que tienen que ocupar según el esquema, puedo modificar el símbolo del 741 para que se parezca más al que hay en el esquema. ¿Por qué? Primero, no se ve correctamente el patillaje y aparte de eso la patilla 5 y 1 no la vamos a utilizar. Estas patillas se utilizan normalmente para ajustar lo que se llama la tensión de OSEP del operacional. En este caso no hace falta. Seleccionamos el operacional con el botón izquierdo, botón derecho, Edit, Par. Este tutorial dura más de 10 minutos, lo máximo que permite YouTube. Para verlo completo hay que dirigirse a la página web de FutureWorks. Una vez dentro de la página de FutureWorks, para acceder al tutorial completo, pulsamos en Trabajos. En esta ventana escogemos el botón de Tecnológicos. En la ventana de la derecha pulsamos sobre Electrónica, aquí sobre Tutoriales y por último Curso de CAD en detalle. Como nos interesa los tutoriales sobre PSpice, pulsamos sobre Tutoriales OrCAD PSpice. Saltamos a otra zona de la página donde están dichos tutoriales. Aquí abajo tenemos el tutorial que andamos buscando.